administración de justicia no existía, los tribunales no pueden quebrar, pero si fueran empresas, hace rato que habrían quebrado. Siguiente. En el caso de las causas, ese cuadro permite ilustrar con positivo o con negativo cuáles son las carencias y cuáles son las necesidades. Siguiente. Que, como les digo, y sin que me pueda detener, significa sencillamente discriminación. Hay una modalidad de discriminación que consiste en que nadie se preocupa de la vida de las mujeres y de su integridad física y moral en los tribunales, porque nadie es recompensado si se preocupa, nadie es reprendido si no se ocupa, y la consecuencia es que nadie se ocupa. Bien, ¿por qué siguen aumentando las muertes de mujeres? Pues porque existe esa identidad entre discriminación y violencia que tenemos que entender, porque solo a partir de ahí seremos capaces de articular las respuestas correctas, pero para reducirlo a una ecuación muy sencilla, lo mal que se investiga y lo mal que se tramita es lo que determina ese 98% de impunidad. Siguiente. Más. Las recomendaciones, pues adecuado levantamiento del cadáver, protocolos estándares, que no queremos terminations, grandes investigadores, queremos solamente gente metódica que sea disciplinada y que cuando se encuentre frente al cadáver de una mujer acordone bien la zona, no tire sus colillas, recoja todos los vestigios, haga lo que dicen los protocolos, y en ese caso resolveremos muchos más casos que lo que se está haciendo ahora. Tenemos que tener el ADN de todos los sospechosos y el ADN de todas las mujeres desaparecidas y, por supuesto, de todas las mujeres fallecidas. Cruzando esos datos seremos capaces de resolver con prueba científica decenas o centenares de casos. Siguiente. En el proceso penal es necesario asegurar el acceso a la justicia para las mujeres, mejorar la imparcialidad y también la capacitación de los jueces, incrementar la transparencia y exigir responsabilidad a los funcionarios. Siguiente. En el caso de la prevención, tenemos que educar contra la discriminación a todos, empezando por los jueces, los fiscales y los policías, y además medidas sociales, labores de difusión. El 90% del combate contra la violencia de género es preprocesal. Nosotros, los penalistas, podemos apenas llegar en el último momento a solucionar la fase más aguda del problema, porque el problema se combate desde las escuelas, desde los centros sanitarios, desde la niñez, intentando educar para el futuro a niños y a niñas que no hereden los estereotipos de violencia que se reproducen generación tras generación. Y finalmente, esa es la presentación. Si me dan un instante para la otra simplemente es la campaña que está lanzándose desde la Secretaría General de las Naciones Unidas y que, como digo, se presentará en Guatemala para toda la región de Latinoamérica y Caribe el próximo día 24. ¿La tiene ahí? Ok, bueno, pues entonces aquí damos por terminada la exposición y con mucho gusto atenderemos las preguntas y la otra se lo enseño al final en un momentito. Gracias. Coordinada de todo el sistema de Naciones Unidas, de las diferentes agencias y departamentos, se ha señalado la necesidad de abordar campañas para mejor coordinar la respuesta de los Estados miembros y de la propia organización frente a fenómenos globales que requieren soluciones globales, y uno de ellos es el de la violencia contra las mujeres. El objetivo general de esa campaña es despertar la conciencia pública y aumentar los recursos para prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres. El llamamiento es para los gobiernos, pero también para sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y el propio sistema de Naciones Unidas. Como señalábamos antes, hay que incorporar a los varones, porque esta es una tarea de todos y solas las mujeres no lo van a conseguir. Llevamos muchos años luchando, no lo están consiguiendo, y uno de los objetivos, por lo tanto, es concientizar también a los varones de que este es un problema de todos. Siguiente. La campaña llega hasta 2015 y de lo que se trata es que en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio se ponga la cuestión de los derechos de las mujeres y del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en el centro de ese proyecto, sin el cual no hay un desarrollo que merezca esa denominación. Siguiente. El marco de acción pretende 5 resultados generales que serían como los objetivos
fundamentales de toda esta campaña, que es establecimiento e implementación de leyes nacionales allá donde todavía no las haya. Guatemala, por ejemplo, en materia de legislación está razonablemente bien, aunque todavía necesita algunas mejoras, pero está fatal en el tema de implementación. Sí hay las leyes, pero esas leyes no se aplican, entre otras cosas porque aplicarlas en materia de violencia de género, en todo lo que se refiere a asistencia social, educativa y sanitaria, cuesta muchísimo dinero. Entonces, hacer las leyes gratis, pero aplicarla es carísimo. Y es necesaria una enorme voluntad política para detraer recursos de otras necesidades y ponerlos en la atención a las mujeres, que, como les digo, en lo que se refiere no solamente a servicios sociales, sino también en la administración de justicia, requiere desembolsos enormes. En materia de protección a las mujeres en los tribunales de justicia, todo está por hacer en los juzgados civiles. Las consecuencias que llegan a los juzgados penales son solamente, en la mayor parte de los casos mal atendidos en la jurisdicción civil, en los procesos matrimoniales, en las separaciones y los divorcios, en las custodias de los niños, en las pensiones de alimentos. Ahí se hacen las cosas mal y alguien se termina muriendo, y es siempre la misma, ¿verdad? Hay que adoptar e implementar planes de acción multisectoriales. Como yo les digo, esa cadena fatal de la violencia hay que cortarla antes de que llegue al juzgado de guardia, donde hay que ir a recoger el cadáver de la mujer. Se puede cortar mucho antes, pero necesitamos una aproximación multisectorial. Es necesario también institucionalizar sistemas de análisis y recolección de información. La violencia de género es con una enorme diferencia la que tiene una más alta cifra negra. Hay muchísimos casos, miles de casos de violencia contra las mujeres que no están en las estadísticas oficiales, entre otras cosas, sobre todo para las mujeres menores de edad, porque el agresor es su progenitor y no va a denunciarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, toda la violencia que tiene lugar en el seno de las familias es una violencia normalmente oculta. Es imprescindible que todos los delitos, todas las agresiones de carácter sexual, toda la violencia de género sea pública y perseguible de oficio. No podemos seguir teniendo áreas oscuras. El primer éxito en la lucha contra la violencia de género, y la experiencia nos lo dice en muchos países, suele ser contraproducente, porque de repente las estadísticas suben, pero no es porque haya más víctimas, sino porque se empieza a conocer las que hay, que estaban escondidas, porque ellas no tenían acceso a la justicia y sus agresores eran los últimos interesados en formular denuncia contra sí mismos. El lanzamiento de campañas nacionales y locales y la sistematización de acciones de prevención y la sanción de la violencia sexual en situaciones de conflicto. Siguiente. Desafíos y oportunidades en América Latina son básicamente que casi todos los países han adoptado ya la Convención de la Edad, pero muchos todavía no han ratificado el protocolo facultativo, y ese es un reto que se tiene que abordar. Hay 32 países que ya han ratificado la Convención de Belém do Pará, pero muchos todavía no la han implementado. Y la gran asignatura pendiente es, en general, que las mujeres tengan el apropiado acceso a la justicia, que puedan denunciar, que puedan recibir asesoramiento jurídico gratuito, que puedan ser acompañadas, porque en la mayor parte de los casos formular denuncia supone privar a la unidad familiar de su única fuente de ingresos, que resulta ser el agresor, pero sobre todo las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas tienen sencillamente cerradas las puertas de los tribunales, y esas puertas deberían estar abiertas, entre otras cosas porque los jueces cobran del presupuesto. Siguiente. La campaña tiene esos objetivos: poner fin a la impunidad. El marco de acción es la violencia en cualquiera de sus formas, la mejora de los marcos legales y convencionales y el enfoque integral sobre la violencia con una respuesta multisectorial. Siguiente. Y las áreas de trabajo las que ustedes pueden leer ahí: no más impunidad, ni una más irresponsabilidad de todos. Siguiente. Y esa es la frase que dio lanzamiento a la campaña del secretario general, que toma como bandera el tema de la violencia contra la mujer, lo pone delante como una de las prioridades de los objetivos de desarrollo del milenio, y que con toda extensión y detalle va a ser presentada el 24 para que no solamente quienes están aquí, los medios de comunicación, la sociedad civil, los políticos, los gobiernos, el Congreso y finalmente los varones, eso